Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Matemáticas. El día de hoy vamos a analizar las 6 razones trigonométricas que podemos obtener de un triángulo rectángulo, paso a paso. Acompáñame y no olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Y sin más preámbulo, empecemos. Una razón trigonométrica no es nada más que una división que puede existir entre sus catetos o entre uno de sus catetos y su hipotenusa. Para ello, primero vamos a analizar un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas fundamentales aparecen únicamente en los triángulos rectángulos. Para los triángulos que son no rectángulos, vamos a tener otro tipo de relaciones como son la ley de senos y la ley de cosenos que vamos a ver en un futuro video. Entonces, para empezar a analizar las razones trigonométricas, yo debo entender primero a identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Recordemos que un triángulo rectángulo está formado de 2 catetos y de una hipotenusa. Estas definiciones se dan únicamente en los triángulos rectángulos. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo y este siempre está ubicado como el lado opuesto del ángulo de 90 grados. Los catetos, en cambio, son los lados adyacentes del ángulo de 90 grados. ¿Qué significa esto? En estas gráficas tenemos 3 triángulos rectángulos, de los cuales tengo que primero identificar cuál es la hipotenusa. Aquí yo ya he colocado la representación del ángulo de 90 grados para que sea mucho más fácil. De acuerdo a la diapositiva anterior, el ángulo de 90 grados me va a apuntar directamente a la hipotenusa, porque es la hipotenusa el lado opuesto al ángulo de 90. Eso significa que esta de aquí es la hipotenusa, mientras que los lados que están vecinos al ángulo de 90 grados son llamados los catetos, ¿sí? Aquí yo tengo cateto, acá yo tengo cateto y acá está mi hipotenusa. En el segundo triángulo, de igual forma, si yo ya obtengo el ángulo de 90 grados, si yo ya identifico el ángulo de 90 grados, es fácil identificar la hipotenusa, que va a ser el lado opuesto al ángulo de 90, y los catetos van a ser los lados sobrantes, ¿sí? En este caso, los lados que están vecinos al ángulo de 90, de esta forma. Y este triángulo también, si yo ya tengo definido cuál es mi ángulo de 90 grados, la hipotenusa va a ser el lado que está opuesto a este ángulo de 90 grados, mientras que los catetos van a ser los lados que están formando el ángulo de 90 grados. Como dijimos al inicio, las razones trigonométricas no son nada más que divisiones para relacionar los lados que tiene el triángulo. Vamos con la definición del seno de x. Aquí yo le he puesto x porque x puede ser cualquier ángulo. En el gráfico yo tengo un triángulo rectángulo. Las dos líneas que forman el ángulo de 90 grados van a ser los catetos, A y B. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes deseen. No necesariamente debe llamarse A y B, solo que es mucho más cómodo utilizar estos nombres. La hipotenusa generalmente se la representa con H o también con la letra C. Aquí el ángulo que está acá arriba es un ángulo alfa y este de acá abajo yo le he puesto un ángulo beta. Alfa y beta son letras del alfabeto griego que son muy utilizadas para representar las medidas de un ángulo. Para empezar, el seno de x, o sea, el seno de cualquier ángulo, va a ser igual al cateto opuesto, esto significa cateto opuesto, sobre la hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de x va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aparte de estas 3 razones trigonométricas, yo voy a obtener las razones
recíprocas de estas, ¿sí? Llamadas funciones recíprocas. La función recíproca del seno es la cosecante. Cosecante de x es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Si ustedes se fijan, al ser recíproco significa que lo que está de numerador baja al denominador y el denominador sube a ser el numerador, ¿sí? Es simplemente dado la vuelta. Por eso el seno y la cosecante son funciones recíprocas. Lo mismo sucede con el coseno y la secante y la tangente con la cotangente. De esta forma yo tengo las 6 razones trigonométricas. Pero adicionalmente a esto, algo muy importante. El seno siempre debe estar acompañado de un argumento para que tenga una funcionalidad, ¿sí? No puede estar solamente seno y nada más. Debe estar acompañado de un ángulo. X aquí representa un ángulo y los ángulos siempre se representan con unidades de medidas angulares, que en este caso son los grados o también los radianes. El seno de un ángulo es igual a un número cualquiera, a un número real, y ese número real sale de la división de la longitud del cateto opuesto dividido para la longitud de la hipotenusa. En base a estas definiciones básicas, yo puedo calcular las 6 razones trigonométricas de estos dos ángulos, tanto de alfa como de beta. Para el ángulo alfa, yo debo definir cuál va a ser el cateto opuesto y cuál va a ser el cateto adyacente. El cateto opuesto y el cateto adyacente es de acuerdo al ángulo que tú estás analizando. Si yo tengo el ángulo alfa acá arriba, el cateto opuesto a este ángulo va a ser el lado llamado A, mientras que el cateto adyacente siempre va a ser una de las líneas que esté formando este mismo ángulo. La hipotenusa nunca va a cambiar, por lo tanto, el único lado que puede ser cateto adyacente en base a este ángulo va a ser el lado B. Entonces, ya sabiendo que este lado de aquí, llamado A, es el cateto opuesto y este lado de aquí, llamado B, es el cateto adyacente, entonces yo ya puedo definir las 3 funciones principales. El seno de alfa es igual cateto opuesto, en este caso A, dividido para la hipotenusa. Entonces me queda A sobre H. El coseno de alfa va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso va a ser el lado B dividido para el lado H. Por eso me queda B sobre H. La tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y en este caso me va a quedar A dividido para B, quedándome de esta forma. Sabiendo que la cosecante es la función recíproca del seno, me va a quedar H sobre A. La secante es la función recíproca del coseno, me va a quedar H sobre B. La cotangente de alfa va a ser la función recíproca de la tangente de alfa, por lo tanto me va a quedar B sobre A. Y de igual forma para el ángulo beta, que está aquí, voy a tener diferentes las relaciones, debido a que cambia la conceptualización de cateto opuesto y cateto adyacente. Ahora, para el ángulo beta, ya no va a ser el lado A el cateto opuesto, como era para el ángulo alfa. El cateto B es el cateto opuesto para el ángulo beta y el cateto A va a ser el cateto adyacente para el ángulo beta. El cateto opuesto y el cateto adyacente cambiaron de acuerdo a la posición del ángulo. Y si yo analizo el seno de beta, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto de este ángulo es B, dividido para H, que representa hipotenusa. El coseno de beta
es cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso queda A sobre H. Y la tangente de beta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, quedándome B sobre A. Si ya tengo estas tres razones, entonces ya puedo sacar sus recíprocas, llamada cosecante de beta igual a H sobre B, ¿sí? La secante de beta va a ser H sobre A, la cotangente de beta va a ser A sobre B. Y de esta forma yo puedo obtener cualquier razón trigonométrica fundamentado siempre en el análisis de los catetos y la hipotenusa. En resumen, cuando yo voy a analizar un triángulo rectángulo, lo primero que debo hacer es identificar el ángulo de 90 grados. Luego de haber identificado el ángulo de 90 grados, se puede identificar la hipotenusa. Si yo ya obtengo la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, yo nombro con cualquier letra a los ángulos, ¿sí? En este caso, generalmente se utiliza letras del alfabeto griego. Puede ser alfa, puede ser beta, puede ser gamma, puede ser teta, puede ser omega, ¿sí? Puede ser phi. Hay muchas letras del alfabeto griego que se pueden utilizar para darle nombre a los ángulos. El siguiente paso es analizar que de acuerdo a mi ángulo se va a establecer el cateto opuesto, el cateto adyacente. Para alfa tengo el cateto opuesto A, el cateto adyacente B. Y para beta tengo el cateto opuesto B y el cateto adyacente A. Y luego de eso, no olvidarse que el seno de un argumento cualquiera es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de un argumento cualquiera es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de un ángulo cualquiera es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muchas gracias amigos, eso ha sido todo por hoy. Escríbeme en los comentarios qué te ha parecido el video. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Tu apoyo es importante para que siga creciendo este canal. Saludos y gracias.